La mayoría de las personas creen que la única forma de hacer dinero con una casa es rentándola. Y eso no siempre es cierto. Tampoco tienes que esperar 30 años para terminar de pagar tu casa completamente y poder empezar a utilizar el equity, porque existen herramientas como el HELOC y el Cash Out Refinance que te permiten utilizar ese dinero para la compra de alguna otra propiedad o seguir invirtiendo estratégicamente. Pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuál de los dos realmente tiene más sentido para ti? Porque aunque los dos te permiten utilizar el equity, no funcionan de la misma manera. Y entender esa diferencia puede ahorrarte muchísimo dinero y problemas financieros. Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Katherine Román, Realtor licenciada aquí en el estado de Georgia, y en este canal hablamos de crédito, de financiamiento, de inversiones, de educación financiera y de bienes raíces. Y toda la información que tenga que estar relacionada para que tú puedas hacer una compra estratégica y ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Así que si este tipo de contenido te gusta, suscríbete a mi canal, dale like a este video y compártelo con alguien que esté pensando en sacar el equity de su propiedad o en hacer un refinanciamiento. Primero vamos a entender algo. ¿Y qué es el equity? El equity es la parte de la propiedad que realmente ya es tuya. Por ejemplo, vamos a decir que compraste una propiedad hace algunos años atrás en la ciudad de Lawrenceville por unos $320,000. Con el tiempo, la propiedad aumentó de valor y además has seguido pagando tu hipoteca mes a mes. Ahora la propiedad está aproximadamente en unos $430,000, pero todavía debes $300,000. Eso significa que tienes un equity alrededor de unos $130,000. Esto es un patrimonio que está acumulado dentro de la propiedad. Pero aquí viene algo muy importante y es que muchas personas no entienden. Eso no significa que el prestamista te va a entregar los $130,000 completos. Y es aquí donde muchas personas se confunden. El prestamista normalmente no presta el 100% del valor de la propiedad. La mayoría de veces quieren y requieren dejar una parte de protección dentro de la casa. Por ejemplo, muchos programas te permiten aproximadamente hasta el 80 o el 85% del valor de la propiedad, dependiendo de crédito, ingresos, deudas y el perfil financiero de la persona que va a refinanciar. Si tu propiedad vale $430,000, el prestamista te va a permitir hasta el 85% del valor de la propiedad, que eso sería un aproximado de $365,000. Entonces, eso significa que el máximo de deuda permitido es $365,000. Tú debes $300,000 de hipoteca, si te recuerdas. Entonces, el prestamista hace la resta de $365,000 menos $300,000 y es de allí donde salen los $65,000 aproximados. Por eso, aunque tú tengas los $130,000 de equity de tu propiedad, el prestamista solo te va a autorizar a sacar el 85%, que es la representación de los $65,000. Y ahora hablemos del HELOC, que significa Home Equity Line of Credit. Y aquí viene una diferencia muy importante. El HELOC normalmente se saca utilizando del valor de tu casa, es decir, tu vivienda principal, tu hogar, donde tú vives. Entonces, hay personas que no se sienten cómodas utilizando el HELOC porque están utilizando el equity de su propia casa como respaldo para esa línea de crédito. Ahora, ¿cómo funciona? El prestamista revisa los ingresos, el crédito, el empleo, las deudas, es decir, tu perfil financiero, cuánto vale tu casa y además cuánto equity tienes acumulado, porque si en ambos casos normalmente tienes que calificar. Ahora, siguiendo el ejemplo anterior, vamos a decir que calificas para un HELOC de $60,000. La ventaja que no tienes que usar todo el dinero. Imagínate que aparece una propiedad de inversión en la ciudad de Marietta y solamente necesitas $15,000 para el down payment. Entonces, solamente estarías utilizando esos $15,000 y únicamente vas a pagar intereses sobre esos $15,000, no sobre los $60,000 completos que tuvieras de equity en tu propiedad. Por eso muchas personas utilizan el HELOC para inversiones, remodelaciones, consolidar deudas o aprovechar oportunidades rápidas. Pero aquí viene la diferencia más importante. El HELOC no reemplaza tu hipoteca actual. Voy a repetir esto. El HELOC no suplanta la hipoteca que ya tú tienes.
Tu hipoteca original se queda igual, la misma tasa, el mismo pago, la misma deuda, y el HELOC simplemente se agrega como una deuda adicional separada de lo que es tu hipoteca. Eso significa que ahora tendrás dos pagos, uno que es el pago original y el otro que es el pago mensual del HELOC. Es decir, normalmente terminarás con dos pagos separados, y eso es algo que muchas personas no saben y no analizan porque se emocionan con el acceso al dinero, pero si no calculan realmente si pueden manejar ambas deudas cómodamente. Ahora, aquí viene otro detalle muy importante que quiero que sepan, y es que el HELOC normalmente tiene un interés variable. Eso significa que la tasa puede subir o puede bajar dependiendo del mercado. Por ejemplo, puede que tomes el HELOC con una tasa de interés del 7%, pero si las tasas suben para el próximo año, tu HELOC también puede subir, es decir, ese pago mensual puede subir. Y eso es algo que tú debes considerar y no solamente enfocarte en el dinero, sino también en el riesgo que esto representa. Y si hasta aquí este video te está ayudando a entender mejor cómo funciona el equity, el HELOC y el cash out refund, suscríbete a mi canal, comparte este video con alguien que esté pensando en hacer un HELOC o esté pensando en refinanciar su propiedad. Porque honestamente estas son decisiones financieras que pueden impactar muchísimo tu futuro de manera positiva. Ahora sí, vamos a hablar del cash out refinance. Aquí cambia completamente la estructura porque el cash out refinance sí reemplaza tu hipoteca actual. Voy a repetir esto. El cash out refinance sí reemplaza tu hipoteca actual. La hipoteca vieja desaparece completamente. El prestamista reemplaza la hipoteca anterior por una hipoteca nueva más grande. Vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior donde tu casa cuesta $430,000, tú debes $300,000 y calificas para un cash out refinance de $60,000. En el cash out refinance vas a tener un solo pago mensual por el monto total de la nueva hipoteca, es decir, por los $360,000. A diferencia del HELOC que tenías dos pagos, en este vas a tener un solo pago mensual. Y esa es una diferencia enorme entre ambos. Ahora, otra diferencia muy importante es que el cash out refinance puede hacerse en tu vivienda principal, pero también puede hacerse en propiedades de inversión dependiendo del programa y del prestamista. Y eso es algo que algunas personas todavía no conocen y algunas personas se sienten más cómodas haciendo este tipo de préstamo de cash out refinance porque no quieren colocar su propiedad a diferencia de en el HELOC. Ahora, aquí viene otra diferencia muy importante y es que cuando haces un cash out refinance, la tasa de interés vieja desaparece también porque ya no tienes la hipoteca anterior. Ahora tienes una hipoteca completamente nueva con la tasa de interés actual del mercado. Entonces, si antes tenías una tasa de interés del 3% y ahora la tasa de interés es el 6.5%, tu nueva hipoteca podría quedar al 6.5%. Y eso es algo muy importante que tú debes entender antes de refinanciar por este tipo de préstamo. Entonces, ¿cuál es mejor para ti? La respuesta real depende de tu estrategia porque algunas personas prefieren mantener la tasa baja que ya tienen y solamente agregar una línea de crédito pequeña como lo es el HELOC, mientras que otras prefieren un solo pago, una sola hipoteca y pagos más organizados. Pero aquí viene la parte más importante de todo este video. El problema no es sacar el equity, el problema es sacar el equity sin entender realmente cómo funciona esta deuda, porque el equity puede ayudarte a construir patrimonio o puede ayudarte a convertir esa deuda en una deuda peligrosa. Así que no debes tomar decisiones emocionales y debes prepararte y tomar una decisión estratégica. Y eso es algo que todos los realtors debemos tener con nuestros clientes, esta conversación. Si te gustó este tipo de contenido y quieres aprender cómo construir patrimonio, cómo invertir inteligentemente, cómo utilizar el crédito estratégicamente y cómo tomar decisiones financieras estratégicas relacionadas al real estate, suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo con alguien que esté pensando en un refinanciamiento o en sacar un equity de su propiedad.